Hay una sensación muy concreta que aparece cuando descubres que alguien te ha mentido durante mucho tiempo. No es rabia exactamente, no al principio. Es más bien una especie de mareo tranquilo, como cuando te quitas las gafas y todo lo que pensabas que veías bien, de repente ya no encaja del todo. Él llevaba más de un año con ella. Un año de mañanas compartidas, de rutinas construidas, de esa confianza silenciosa que se forma cuando dejas de calcular y simplemente estás. Y entonces, en una tarde cualquiera, mientras ella hablaba por teléfono en el salón, escuchó 3 palabras que lo cambiaron todo, a los 23 años. Y el mundo, de alguna manera, cambió de forma. Se habían conocido como se conoce la gente hoy, sin demasiado romanticismo en el proceso, pero con algo real en el resultado. Él tenía 30 años. Ella, según le dijo esa primera vez, 25. Una diferencia de 5 años que a él no le pareció nada especial. No era una brecha enorme. No había razón para detenerse en eso. Ella tenía su propio apartamento, tenía trabajo, se había graduado de la universidad. Era alguien que claramente ya había construido algo, aunque fuera pequeño. Y él lo vio así desde el principio. Como una mujer joven pero formada, independiente, que sabía lo que quería. Lo que no sabía él, claro, es que todo eso era cierto excepto un dato. Un solo dato que ella había decidido cambiar antes incluso de que se dieran el primer beso. Hay algo que hacer con eso, que entender. No se trató de una mentira dicha una vez y olvidada. No fue un desliz, una exageración, algo que se escapa sin pensar. Para que esa mentira funcionara durante un año, ella tuvo que sostenerla, activamente. Cada vez que alguien preguntaba su edad, cada vez que él mencionaba algo del pasado, y ella tenía que ajustar la cronología en su cabeza. Incluso en su cumpleaños, cuando él organizó algo para celebrar lo que creía que era su 26º año, y ella sopló las velas de un pastel que conmemoraba una edad que no era la suya. Hay algo extrañamente íntimo en ese detalle, y también algo que duele de una forma que es difícil de nombrar, porque no es solo que ella mintiera, es que ella construyó una versión alternativa de sí misma y se la presentó a él como si fuera la real. Y él, que pensaba que estaba aprendiendo a conocerla, estaba en realidad aprendiendo a conocer a alguien que no existía del todo. Cuando su madre dijo esas palabras, él no reaccionó de inmediato. Se quedó quieto. A veces el cuerpo sabe antes que la mente que algo importante acaba de ocurrir y necesita un momento para procesar lo que significa. Esperó a que colgara y entonces preguntó, con calma, por qué su madre había dicho que ella tenía 23 años. Ella lo miró, esa mirada de quien sabe que el suelo acaba de moverse bajo sus pies, y después de un silencio que debió de sentirse muy largo para los dos, dijo que sí, que tenía 23, que cuando se conocieron tenía 22, y que había mentido porque cuando supo la edad de él, tuvo miedo de que no la tomara en serio. Uno puede entender eso, incluso si duele, incluso si la lógica no lo justifica, si lo explica. Hay una diferencia entre los dos. Ella lo vio a él, 30 años, establecido, con sus ideas sobre lo que quería en una relación, y pensó que la diferencia de 8 años sería un muro, que él la miraría como alguien demasiado joven, demasiado sin forma todavía. Y entonces tomó una decisión que en ese momento debió parecerle pequeña y razonable, y que después fue creciendo hasta convertirse en algo que ya no podía simplemente confesar en una segunda cita. Las mentiras funcionan así muchas veces. No empiezan siendo grandes. Empiezan siendo una protección y después, casi sin que uno se dé cuenta, se convierten en la arquitectura de algo. Él reconoce algo cuando habla de todo esto, y es una de las cosas más honestas que se puede decir en una situación así, que probablemente tenía razón, que si ella le hubiera dicho que tenía 22 años, aquella primera noche, él no se habría embarcado en una relación seria, quizás algo casual, pero no lo que construyeron. Y eso es incómodo de sostener, porque implica que él también tiene algo que examinar, que su reacción ante la edad de ella no es del todo neutral, que esa distancia que él marcaba entre 22 y 25 dice algo sobre cómo él mismo filtraba a las personas. No es lo mismo que lo que ella hizo,
pero tampoco es completamente irrelevante. Y entonces hay otra capa en todo esto, porque ella está embarazada. 10 semanas, se enteró hace un mes, y esperó casi 3 semanas antes de decírselo, porque tenía miedo de cómo reaccionaría. Eso, en otro contexto, podría parecer comprensible. Las noticias difíciles a veces necesitan tiempo para encontrar el momento. Pero en este contexto, ya cargando el peso de la mentira sobre la edad, se convierte en otra cosa. En otro momento en el que ella eligió esperar. En otro momento en el que él se enteró de algo importante sobre su propia vida de una manera que no estuvo en sus manos. Y él lo siente. Y él lo siente, esa pérdida de control sobre la narrativa de su propia historia. No son una pareja que lleve mucho tiempo, 1 año, sin convivencia real, aunque ella pase la mayor parte del tiempo en su casa. Es una relación en esa etapa en la que todavía estás aprendiendo los bordes del otro, todavía descubriendo qué encaja y qué raspa. Y ahora, sobre ese suelo que todavía no está del todo firme, hay una noticia que lo cambia todo. Él dice que tiene miedo, no lo esconde. Dice que no está seguro de que una relación de 1 año, sin convivencia, sea la base sobre la que él habría elegido construir una familia. Y que cuando lo verbaliza, ella llora. Y que cuando ella llora, él se siente mal. Esa dinámica también dice algo. Sobre cómo a veces el dolor ajeno nos silencia. Sobre cómo hay conversaciones que necesitamos tener aunque duelan. Porque si no las tenemos, acaban haciéndonos más daño a todos. Pero lo que más le pesa a él, en el fondo, no es la edad, ni siquiera es el embarazo, aunque eso tenga su propio peso enorme. Lo que más le pesa es la pregunta que ahora no puede dejar de hacerse. Si ella mintió sobre esto, ¿qué más no sé? Es una pregunta que cambia la textura de los recuerdos. Todo lo que antes era sólido, de repente tiene algo de inestable. No porque él crea necesariamente que hay mentiras, sino porque ya sabe que son posibles. Y eso es suficiente para que todo se vea de otra manera. Hay una parte de él que todavía la quiere. Eso también lo dice, y es importante escucharlo. Dice que lo que le gustaba de ella sigue siendo real. Su manera de ser, lo que comparten, lo que han construido estos meses, nada de eso desaparece porque ella tenga 23 en lugar de 26. Y sin embargo, no puede simplemente pasar página. No porque no quiera, sino porque confiar en alguien no es un interruptor que se apaga y se vuelve a encender. Es algo que se construye despacio, que se deteriora rápido y que necesita tiempo y consistencia para reconstruirse, si es que puede. No hay una respuesta limpia para esto, no hay un veredicto que lo resuelva todo. Ella hizo algo que le quitó a él la posibilidad de elegir con toda la información. Eso es real, y él tiene todo el derecho a sentirse sacudido, a necesitar tiempo, a no saber si puede volver a confiar plenamente. Pero también es verdad que ella era una chica de 22 años, con miedo de que la descartaran antes de que la conocieran, y que ese miedo, aunque lo expresó de una manera que no estaba bien, era humano, reconocible, el tipo de miedo que muchas personas conocen. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, que lo que ella hizo estuvo mal y que lo que sentía era comprensible. Lo difícil no es saber eso. Lo difícil es vivir dentro de esa contradicción y encontrar desde ahí un camino que sea honesto para los dos. A veces una relación no se rompe porque alguien sea malo, se rompe porque dos personas intentaron encajar en algo que no tenía suficiente honestidad en los cimientos, porque una de ellas tuvo miedo y eligió construir sobre arena, y porque la otra, sin saberlo, construyó sobre eso también. Y cuando la arena cede, lo que queda no es solo la pregunta de si seguir, es la pregunta más difícil. ¿Qué estábamos construyendo realmente?